buenas tardes, Dios te bendiga. Son las 6:08 en punto de la tarde. Estamos aquí para acompañarte. Somos Árbol de Vida, un programa de la Iglesia Bautista José León Suárez. Dios te bendiga. Buenas tardes a todos los oyentes que nos siguen lunes tras lunes a partir de las 18 horas aquí en Radio Cristiana FM 88.3. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Con Él vamos a ir cruzando andamios. Con Él nos ayuda a seguir, a continuar, a seguir la carrera. Él es el que va adelante como poderoso gigante. Tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que seguirle a Él porque Él es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Él nos da vida, Él es la salvación, Él es nuestro creador, Él es nuestro libertador. Por eso estamos aquí en esta tarde animándote, acompañándote en esta tarde y juntos vamos a estar buscando a Dios, juntos vamos a estar orando, juntos vamos a estar siguiendo el camino como Él quiere, no como nosotros queremos. Amén. Y hoy nos acompañan nuestros pastores de la Iglesia Bautista, gloria a Dios, estamos muy felices y contentos. Pastora Joana Durán y el pastor Héctor Pérez. Buenas tardes, Dios les bendiga. Muy buenas tardes para todos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una tarde de mucho frío, pero de mucha bendición, anhelando que en todo tiempo el Señor nos esté bendiciendo y respaldando y gozosos de poder estar hoy con cada uno de ustedes a través de este medio radial, que bendecimos a cada persona que nos está escuchando en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, que Dios lo bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar. Queremos ser de bendición como siempre. Y aquí estamos, trayendo lo que Dios ha dado para el pueblo, para la congregación, para todos los hermanos. Muchas bendiciones. Amén. También está con nosotros Vanessa Granero, está ahí en el llamado, en el teléfono. Vamos a pasar nuestros contactos, ¿sí? 15-333-74807 y la radio 4756-3288 o si no, al 4756-3344. Ahí podés mandar saludos, podés mandar peticiones y vamos a estar orando por vos, hermano, hermana. También queremos decir nuestros cultos, domingos 10 de la mañana y miércoles 19 horas en la calle José Ingenieros 3651 entre Artigas y Belgrano. Tenemos también hoy un saludo muy especial que nos va a estar preparando Oscar. Damos la bienvenida también a Oscar, gracias por estar ahí, Oscar, el operador de esta radio, y queremos pasar este saludo muy pero muy lindo, importante para nosotros, que es del pastor Alberto Correa, que nos mandó un saludo, y es el pastor de Colombia, ¿sí? Vino acá a la Argentina a un congreso. Acá los pastores saben mucho porque, lo conocen ahí, estuvieron con él mucho tiempo, la pastora Joana de Colombia y en realidad una bendición porque es nuestro pastor, y siempre digo que como hombre, como persona, como amigo, como pastor, como ministro, una persona de gran ejemplo en todo, en su trato, en su forma, en su educación y sobre todo en esa palabra que siempre tiene como fuente de agua viva para transmitir a tantas personas, en especial a mi vida, a nuestra familia allí en Colombia, y qué decir a las naciones donde siempre el Señor le ha permitido llevar. Hace un ratito hablaba con alguien y decía qué lindo es poder escuchar a alguien que tiene tanta palabra de Dios y sobre todo tanta vivencia. Oscar, ¿lo tenemos ahí para ponerlo? Muy bien. Un saludo muy especial para todos los hermanos del programa Árbol de Vida. Es un honor para mí y recordar que el Señor colocó un árbol que el hombre comió del que no era y del que podía comer no comió. Pero Dios tiene reservado el árbol de la vida para todos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Un abrazo, un saludo, por favor, pídanle a Dios y que podamos ser luz, no una luz tenue, una luz fuerte, en la casa primero, claro está, siendo luz en la propia casita, sal que da sabor, que sala, que sazona, no insípida porque no sirve ni para el muladar, dice la Biblia. Ánimo para todos, un saludo, estamos aquí terminando un servicio, por eso hay ruido, pero aprovechamos para enviar un saludo. Mi nombre es Alberto Correa, el saludo es como muy rapidito porque ya estoy de último día aquí en Buenos Aires, ya mañana regreso a mi país, Colombia. Un abrazo para todos y que todos despertemos y nos pongamos las armas de la luz, nos vistamos
y de esa vestidura que Dios nos da. Un abrazo. Amén, así es, que seamos luz, que seamos sal. Gloria a Dios por este saludo del pastor Correa que estuvo hace poquito acá en Buenos Aires, así que una bendición. Es así, Alejito, un gran regalo poderlo escuchar y fuimos muy bendecidos como iglesia el tiempito que estuvo y nosotros como familia, en realidad un gran mimo del Señor. ¿Qué les parece antes de arrancar con la palabra de Dios? Ahí tenemos la reflexión que trae el pastor Héctor Pérez. Vamos a estar orando, ¿sí? Entregamos este tiempo al Señor, le pedimos que Él tome nuestro corazón, que Él abra nuestros oídos, nuestra mente, en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando. Señor Todopoderoso, te pedimos ahora, Señor, que tú nos estés, Señor, inundando de tu amor, inundando, Dios mío, de tu presencia en nuestras casas, en nuestros hogares, ahí donde estés, hermano querido, arrodillate, busca al Señor. Ahora en este tiempo pedimos, Padre, que tú nos estés hablando, tu palabra, Señor, esté, Señor, abriendo camino en el nombre de Jesús donde no lo hay, Dios mío. Gracias, Padre Todopoderoso. Entregamos la vida de los pastores, Señor, que van a traer la palabra hoy, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que no caiga en saco roto, Señor, que la palabra dé fruto en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Alejandro. Muchas bendiciones. Vamos a leer la palabra en San Juan 19:25. Y dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Amén. El Señor me hablaba en esta palabra que él estaba mirando a María, que estaba llorando, que estaba con mucho dolor a los pies de la cruz, y estaba ese discípulo con ella. Seguramente Jesús estaría pensando, sabiendo lo que pensaba María. María tal vez estaba pensando que se moría Jesús y que se acababa todo, que todo se terminaba en ese momento, que no había más nada. Y entonces ella pensaría, bueno, me volveré con mis hijos, con mi hija, en la casa. Voy a estar con ellos, ya que Jesús no va a estar más. Él que hacía nada más que bien, que oraba por los enfermos, que ponía la mano sobre los enfermos, que aconsejaba. Ella estaba con mucho dolor en ese momento, porque su hijo, el hijo que hablaba de Dios, el hijo que traía paz a los demás, a los que estaban en tristeza, en dolor, su hijo se moría, se estaba muriendo en ese lugar. María tenía mucho dolor. También me hace pensar esto, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como esas personas que Dios ha renovado en nuestra vida, como esas personas que Dios cambió nuestras vidas, a veces nosotros tenemos ese pensamiento de no ofender a un pariente, de no ofender a un amigo, de no hacerle doler situaciones, porque hemos cambiado de vida. Jesús le estaba causando mucho dolor a María en ese momento, porque su hijo era ese que se portaba bien, ese que dijo que un día lo fueron a buscar María y sus hermanos, y dijo, y él no salió de esa... No salió de ese lugar. De ese lugar él no salió, porque estaba enseñando. Estaba enseñando y entonces dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa María que quería hablar con él, y sus hermanos también querían hablar con él, pero él prefirió seguir enseñando y enseñarle a los demás. María estaba sufriendo en ese momento la pérdida de su hijo. Y le vuelvo a repetir, nosotros como hijos de Dios,
como personas que predicamos la palabra, que vamos a la iglesia, que hoy por hoy no vamos a tantos lugares que íbamos antes, a tomar, a decir un montón de barbaridades. Entonces, nuestros parientes y nuestras amistades cercanas se duelen de esa situación. ¿Por qué? Si antes lo hacía, ¿y por qué ahora no se junta con nosotros? Están o pueden llegar a dolerse en ese momento. Esto es para que nos quedemos tranquilos. Dios nos quiere traer paz en todo momento, de que Él tiene el control de todo. Amén. Ya continuamos, no te vayas del dial, seguimos con esta palabra poderosa. Pastora, ¿quiere decir algo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, llámanos al 4-756-3288 y 4-756-3344. Cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Así es, estamos en el segundo bloque y como dice la canción, cerca de Jesús. Queremos mantenernos cerca de Jesús, queremos mantenernos, permanecer en Él, en su camino, como Él quiere. Pastora. Es así, son muy pocas las personas, la Biblia registra que el Señor Jesucristo quedó solo el día de la cruz. Solamente unas cuantas mujeres y hombres que lo mirarían de lejos, pero en especial estaba allí su madre, como predica el pastor Beto, de cómo aquella mujer en medio de su dolor lo logró acompañar, en medio de su dolor estuvo allí presente, en medio quizás de su incomprensión humana, porque cómo podía ser que su hijo moriría por causa de pecadores, estaba allí. A veces nos sentimos como incomprendidos por las demás personas porque no logran entender, quizás nuestras familias, quizás las personas que te rodean, cómo tú puedes hacer esto para Dios y no piensas en nosotros. Es seguramente el mensaje que quiere ser transmitido en este día y eso se logra a veces a tornar en batallas, ¿no? Lo que piensan los demás, tu consagración hacia Dios, tu búsqueda, tu compromiso con Dios. La mayoría de cristianos les pasa esto porque ya no compartes más con nosotros, porque ya no estás más con nosotros y de alguna manera
manera implica esto saber que es que estamos como Jesús muriendo una vida, a una vida que no tiene propósitos, muriendo una vida que no tiene un fin, pero nuestros familiares, nuestros seres queridos, las personas más cercanas a veces no lo logran entender, y es precisamente allí donde se torna quizás una batalla espiritual. Por eso es que logra Jesús decirle a María, ahí tienes a tu hijo, Juan, ahí tienes a tu madre, como hablando de un grupo que sí entendería o que estaría entendiendo lo que significa vivir una vida en Dios. Amén, así es. Por eso qué importante es seguir a Cristo y ser discípulo de Él, porque queremos imitarlo a Él, porque queremos seguir sus pasos, sus pisadas, manso como paloma, dice la palabra, y astuto como serpiente, y también ese corazón manso, ese carácter del Señor, esos frutos del Espíritu que Él tiene, y lo tenemos nosotros también por el Espíritu, pero tenemos que ponerlo en práctica, por obra. Es impresionante que los hermanos de Jesús no estaban en la cruz. No registra en la Biblia antes de la resurrección de Cristo a unos hermanos acompañándolo, porque son cosas que a veces son incomprensibles. La mayoría vivimos estas situaciones. Solamente hasta que Jesucristo resucitó, ellos vuelven a aparecer en escena, y es la realidad de muchas personas. Solamente hasta cuando se ven resultados, solamente hasta cuando se ve un favor, la gente tiende a seguir a Jesús. Antes no, y esto es un camino de creer sin ver. Es más bienaventurado, dice la Biblia, el que cree sin ver. Si en algún momento te has sentido desesperanzado, batallado, el Señor dejó establecido que el camino de la fe, el camino de la certeza es lo que nos lleva hacia la bendición de Dios. Amén. Dice la palabra, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. A la madre, como decíamos hace un ratito, le decía: mamá, mujer, le dijo, esto no termina aquí, esto sigue, yo voy a resucitar. Ahora no lo estaba entendiendo María, pero él le quiso decir: no quiero que te vayas con tus hijos, que te vayas con mi discípulo al que yo hace 3 años estoy preparando. Amén. Él te va a orar, él va a predicar, él te va a cuidar, como tiene que ser, con la palabra, a través del consejo de Jesús. Le decía: mujer, esto sigue, el Evangelio sigue, la palabra de Dios va a continuar, viene la promesa, viene el Espíritu Santo. Por eso yo hoy tengo que morir aquí en este lugar, como manda Dios, como manda mi Padre, pero voy a resucitar al tercer día, voy a volver al tercer día, voy a estar donde dije que iba a estar. Esto no termina aquí. Le quería explicar él y hacerle entender a su mamá, a María, que él iba a resucitar y que el Evangelio iba a seguir, que esto no quedaba ahí, no era lo que ella estaba pensando en ese momento. Entonces eso es lo bueno de poder hablar en esta hora, que el Evangelio sigue, que la palabra va a continuar, que no se va a detener hasta que Dios diga que se detenga, no se va a detener. Y es impresionante cómo es delegado a personas que estaban presentes. Es hermoso cómo registra una palabra muy escondida pero clave dentro de este versículo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Cuán importante es estar presente en momentos específicos. Insistimos, en esta escena no aparecen los 5,000 que habían comido panes y peces, no aparecen los que habían sido sanados de lepra, o los que estaban viendo porque sus ojos estaban abiertos, o los sordos que habían oído, o el cojo que había saltado, o el endemoniado que había sido libre. No, aparecen personas específicas, no muchas, pocas. Dios evalúa y valora mucho la presencia de Dios, de un hombre ante su cruz. Dios valora mucho a una persona que se rinde aún en medio de la adversidad y de los momentos incomprensibles. Allí estaba María, otras 3 registran la palabra, otras 3 mujeres, y Juan, al que él amaba.
y lo amaba porque siempre estuvo, lo amaba porque siempre estaba. Y su madre fue encomendada a alguien que no fluctuó en sus decisiones, fue encomendado a alguien que estaba presente. Es impresionante como dice este versículo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Cómo el Señor le encomienda una tarea tan valiosa a alguien presente. Las personas quieren recibir legados, quieren recibir promesas, quieren recibir respuestas, quieren recibir comisiones sin estar presente. De alguna manera estamos en medio de una sociedad ausente, padres ausentes, hijos ausentes, ovejas ausentes, ministros ausentes, y de esta manera queremos recibir grandes comisiones. El Señor no se lo delegó a alguien que estaba lejos, a alguien que un día había estado, a alguien que un día había pertenecido, a alguien que un día se había maravillado. Se lo delegó a alguien que estaba en el peor momento para los hombres, humanamente hablándolo, como decía el pastor, en el peor momento de dolor para una mujer, encomendó una gran comisión. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Qué pesar que no estaban los hermanos de Jesús para haberse ganado esa bendición. Quizás estaban como todos, dudando o pensando si esto sería de Dios, por como hay mucha gente pensando si esto es de Dios, si seguir a Jesús será de Dios, si perder de alguna manera será de Dios. No estaban, estaba Juan, el que no era cosa, no tenía una ligadura de sangre literalmente, era alguien que era discípulo y que había decidido amar a Jesús, y algo impresionante, alguien a quien Jesús también amó. Y ese momento fue un momento clave porque ella ahí lo tomó como su hijo, ¿no? Lo adoptó a el discípulo de Jesús. Y qué lindo es ponerse en ese momento, ¿no? Viendo a Jesús ahí en la cruz, que estaba siendo molido, Dios, el Señor por nosotros, por nuestros pecados y por amor, muriendo por nosotros, y ahí hablando cara a cara con su madre y diciéndole cómo va a tener que continuar, cómo va a tener que seguir. Es importante escuchar la voz de Jesús, es importante escuchar la voz de Dios y ir a sus pies, ir a orar, ir a interceder, ir a la palabra de Dios, porque es ahí donde nos da la dirección, es ahí donde nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos movernos. Es impresionante esto de ser presente en la vida de Jesús en todos los momentos. Yo creo que lo que más anhela el Señor hasta el día de hoy, en lo que enfatizamos cada mañana, en nuestros cultos, a las personas a quienes visitamos y a través de este medio, cuán importante es que tú estés presente para Jesús. Cuán importante es que tú sepas que estando en el lugar que corresponde es donde recibirás las grandes comisiones. Cuán importante es que tú entiendas que Dios delegará bendiciones y grandes legados a personas que confían en Él, literalmente. Y cuán importante es que también entendamos cuán valioso es valorar lo que Dios valora, valorar lo que Dios ama. Como decía mi esposo, para María no debió ser fácil esta situación, ver a su hijo en la cruz, ese dolor que le estaba causando él a María como madre. Insisto, serán los dolores que a veces causamos en nuestros parientes cuando no compartimos sus cosas, cuando no hacemos lo que ellos practican, cuando no vivimos de la manera que ellos quisieran vivir, todo por agradar a Cristo. Cuando no dudamos, cuando no flaqueamos, cuando estamos en el lugar que nos corresponde estar, a los pies del Señor, como estuvo aquella mujer en medio de su dolor, de su quizás no entender, porque definitivamente creo que no tuvo que haber sido fácil, aunque haya sido visitada por el ángel, aunque ella ya recibió esa comisión, aunque haya estado habiendo discipulada por el Señor Jesucristo y habiendo sido confrontada tantas veces, porque es verdad, el Señor Jesucristo le dijo en alguna ocasión: mis hermanos y mi madre pues son los que hacen la voluntad de mi Padre, y aún en medio de todo esto ella persistió, estaba allí en la cruz como ese rol, ¿no?, que debemos cumplir todos cuando recibimos un propósito. Y te animamos en esta noche a entender los lugares, a entender dónde debo estar. Tiene mucha riqueza este versículo, mucha riqueza de quizás vencer esas batallas que se nos generan cuando no nos sentimos acompañados por quienes quisiéramos estar acompañados, pero también nos deja ver claro Jesús como su enfoque no lo pierde, ni siquiera porque no estaban sus hermanos hijos de María.
Su fin era la cruz, su fin era hacer la voluntad de Dios, su fin era salvar a la raza humana, y por eso cuán importante es que nosotros valoremos lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y qué importante sobre todo esto tan maravilloso, estar presente. Amén. Porque esa comisión fue delegada a alguien que estuvo presente. Es impresionante esta palabra tan sencilla. Estaban ellos presentes y a ellos se les encomendó un legado, un trabajo de ahí en adelante, porque como dice el pastor, el trabajo, el evangelio continuaría, no quedaría ahí. Pastor, y como venimos hablando, ¿no? Saber dónde estar, que Dios nos dé sabiduría de lo alto, dónde estar. El discípulo sabía perfectamente, tenía que estar ahí, al lado de Jesús, al lado de la cruz, al lado de la madre de Jesús. Y también me hace recordar, cuando Jesús era chico, tenía 12 años, y María y José lo estaban buscando por todos lados, y ahí Jesús sabía dónde estar. Tenía creo que aproximadamente 12 años, y estaba ahí en el templo. Dice en el versículo 49 del capítulo 2, dice: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Que Dios nos ayude a poder estar en los negocios del Padre, siempre, en todo momento, como lo hacía este discípulo. Este discípulo estaba ya practicando lo que Jesús le había enseñado en esos 3 años. Amén. Tenemos la palabra aquí, y la palabra que hoy estás escuchando es porque Dios puso en tu corazón que en esta tarde estés escuchando la radio. Amén. Y Dios nos anima a seguir, a continuar, a no dejar, no pensar volver atrás, no pensar buscar nuestra comodidad, sino trabajar en el reino, trabajar en la obra, en todo tiempo hacer la voluntad de nuestro Padre, amén. No dejar que esto muera, sino seguir adelante, creciendo, trabajando, y en todo tiempo estar al lado de Jesús, buscar la permanencia, buscar estar presente ahí al lado de Él, leyendo la palabra, capacitándonos cada día, llenándonos de su presencia, de su Espíritu Santo, ser honesto, ser fieles, ir a la cruz. Él fue a la cruz, y no porque quiso, sino por la obediencia, amén. Él le dijo al Padre que si pasara esa copa de Él, pero dijo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios, amén. Y Él fue a la cruz por obediencia. Amén. Cada palabra nos va enseñando. Jesús vino para enseñarnos. Jesús vino a la tierra para enseñarnos cómo se adora a Dios. Jesús vino para que entendamos cómo hay que servirle a Dios, cómo hay que obedecerle a Dios, cuál es la manera, cumpliendo toda la palabra, no dejar nada por afuera, amén. Es impresionante tantas cosas que el Señor revela en su palabra y muestra lo valioso que es estar cuando nadie quiere estar. En los momentos difíciles se conocen a las verdaderas personas, a los verdaderos seguidores, a quienes realmente quieren cumplir sus propósitos. Es impresionante ver cómo el Señor comisiona esto, y aún en medio de ese dolor, yo creo que como humano Él desearía haber visto a todos sus discípulos ahí, ¿no? Incluidos a sus hermanos, porque un grupo de sus hermanos eran sus seguidores, pero todos estaban con pensamientos contrarios, llenos de duda, de temor, escondidos, de alguna manera expectantes, pero solamente estos dos estaban ahí presentes. Es algo tan valioso, y a veces también conocemos a las personas en los momentos difíciles. El Señor conoce a las personas en los momentos difíciles, en los momentos de desierto, en los momentos de dificultad, en los momentos de incomprensión, en esos momentos donde no entendemos el porqué de las cosas. Ahí es donde realmente se desarrolla fe, certeza, convicción, firmeza. Por eso los desiertos de la vida hacen parte del caminar de un creyente, y esto tenía que ser parte de los seguidores de Jesús, de la vida de María. Tenía que ser parte para que comprobaran luego las grandezas y las victorias del Señor.
La Biblia registra que en algún momento el Señor dijo, y los saqué por el desierto y los probé y les di maná, alimento que no conocían, para saber qué había en sus corazones. Y es en los momentos de presiones donde realmente conocemos a las personas. Allí estaba Juan, estaba María, en medio de la presión que estaban viviendo todos. Es hermoso como dice que Jesús es el que los ve. Vio Jesús a su madre y vio Jesús a Juan. Yo creo que para el Señor fue muy valioso verlos en medio de la dificultad, en medio de su dolor, en medio de su incomprensión humana. Verlos para Jesús fue tan grandioso que desató una palabra maravillosa. He aquí un legado. Y yo creo que Dios lo que más anhela verte, lo que más anhela es verte en los momentos de presión, en los momentos de dificultad, ahí en la cruz. Esperando que salga de la boca de Dios una palabra, una gran palabra, porque lo que salió de la boca de Jesús ese día fue una gran palabra, una gran promesa, un gran regalo para Juan. Yo creo que Juan no se imaginaba ese regalo. Llévate a María para tu casa, creo que en tus manos ella va a estar bien. Y registra la Biblia que estaba allí y ella, después de esto, sabiendo que Jesús ya había consumado todo, dijo, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Y previo a esto dice, después dijo al discípulo, he a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Dos personas muy valiosas para Jesús que estuvieron presentes. Yo te quiero animar a esto, en medio de dificultades. Si tú estás presente, siempre el Señor dará una palabra grandiosa para tu vida. Parecen pérdidas, pero no son pérdidas. Parecen momentos no gratos, pero ahí el Señor está trabajando y está hallando en cada persona fidelidad, lealtad, sinceridad. Y Jesús nos ve en todo tiempo. Jesús veía las acciones, cómo se movía el discípulo. Y por eso se lo entregó. A cualquiera no le iba a dar su mamá. Se lo dio a él, que sabía que iba a amarla. Amén. Queremos dar unos saludos que nos manda Claudia y Walter de Mar del Plata. Y acá nos mandan saludos por WhatsApp. Vamos a leerlo. Dice, bendiciones, somos Claudia y Walter de Mar del Plata. Les dejo un cariño grande a los pastores. Hermoso programa y pido oración por nuestras vidas. Bendiciones, un placer escucharlos. También mandan saludos Rubén y su familia, también nuestros hermanos de la iglesia. Los bendecimos. También Nilda de Boulogne, ¿sí? Tiene un pólipo intestino en el intestino, así que vamos a orar por ella, ¿sí? A Nilda de Boulogne. Y Tomasa por fractura de la cadera. Antes de finalizar, vamos a orar por cada uno de ustedes, hermanos, y con fe, buscando al Señor en todo tiempo. Amén. Vamos a un tema musical y enseguida ya volvemos. Llámanos al 4-756-3288 y 4-756-3344. Santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno
de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Grítalo. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria y honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, mereces gloria, Llámanos al 4-756-3288 y 4-756-3344. Qué hermoso saber que las grandes comisiones son entregadas a personas presentes. Qué maravilloso que podamos conquistar cada uno de nosotros esto y sabiendo que lo más usado por el Señor son los momentos difíciles. En los momentos difíciles es cuando se conocen quién está y quién no está. Quién es y quién no es, quién es verdadero, quién es falso, y eso es algo que se manifiesta en todos los ámbitos, en nuestras relaciones personales, laborales, sociales, pero qué bueno que seamos nosotros de los que siempre están. De los que siempre están presentes, de los que en medio de la adversidad de un amigo, cuando está enfermo, cuando tiene o no tiene, siempre tiene una palabra a tiempo, que siempre seamos de los que estamos apoyando, ayudando, de los que sabemos también con criterio que las personas leales se conocen en los momentos de dificultad. Es maravilloso tener claro esto y cómo el Señor en su palabra lo dejó tan evidentemente registrado. Luego de la muerte de Jesucristo aparece el ser sepultado Jesús, luego la resurrección, el primer día de la semana, María Magdalena, habla de Simón Pedro, otro discípulo al que él amaba también. Jesús aparece a sus discípulos, aparece la incredulidad de Tomás, luego días más adelante Jesús aparece a sus 7 discípulos y es todo un tema de demostrarles que Él es Dios. Amén. Que lo que Él había prometido es verdad. Después de un momento de crisis, de dificultad, donde la persona se mantiene constante a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos de desierto, llega el momento en donde Jesús aparece, y Jesús aparece mostrándose a los que creyeron, a los que no creyeron, a los que dudaron, a los que no dudaron, a los que lo cuestionarían seguramente, y estaba allí el Señor hablando. La Biblia registra que estas cosas se escribieron, que hizo Dios Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso registra el libro de Juan.
y es impresionante cómo realmente sus hermanos y los discípulos aparecen después. La Biblia registra en el libro de Hechos capítulo 1, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero esto aconteció después. Todos llegaron después de ver la resurrección, después de ver el milagro, después de ver la respuesta, después de ver las proezas. Llegaron. Y hay mucha gente que va a llegar después de ver resultados, pero siempre va a tener que estar uno presente en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de lo inesperado de la vida, en medio de lo que casi nadie quiere. Y yo te animo ahí, al que está viviendo un momento difícil, de dolor, de angustia, que parece que no sucederá nada. Muchos es más fácil irse, no estar, abandonar a Jesús, abandonar la fe, abandonar el propósito, irse como los hermanos de Jesús y ser parte de los que no creyeron. Pero qué bueno que haya uno como Juan, uno como María, a quien Jesús le pueda delegar una gran respuesta, a quien Jesús le pueda decir, mira, ve, cuídamela, y luego ser de los que pudieron comprobar que valió la pena estar ahí, que valió la pena perseverar, porque ellos mismos, por su perseverancia, hicieron que luego los hermanos, los demás, los que dudaban, los que creyeron a medias, entraran en el propósito de Dios. Es así, por eso qué importante es continuar, qué importante es avanzar. Venimos del fin de semana pasado al desafío Avanza, y eso nos impacta porque el Señor nos insta a avanzar. Él no quiere que paremos, porque Él es imparable, es un Dios que sigue, que continúa, que va, que avanza. Por eso debemos seguir, debemos continuar con la batalla, porque la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Por eso te animamos en el nombre de Jesús que te levantes ahí donde estés. Quizá es un problema físico, quizá es un problema económico, cualquier índole, el Señor va a estar ahí para ayudarte, para continuar la batalla, para continuar la carrera y para que no abandones, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Dios vino a dar, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. En otra parte, cuando Jesús resucita, dice la palabra incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere su mano en el lugar y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dios nos está animando a esos que, como Tomás, que no creían, a poner su dedo en sus manos. Dice, esas manos de Jesús, dice, pon tu dedo y mira mis manos. Esas manos que Jesús usó para acariciar a los niños, para poner las manos sobre los enfermos, para dar vista a los ciegos. Esas manos quería Jesús que mirara en ese momento, que Tomás dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, esas manos sanadoras de Cristo, esas manos que acariciaban y traían paz y traían tranquilidad. Dice, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Está animando a la iglesia. Amén. Amén. Qué importante ser eso, ¿no? A creer. Y es en ese costado de Jesús, que ese soldado que clava la lanza, en ese costado dice que salió sangre y agua. En ese costado que un día pasó lo mismo que con Adán, que Jesús hizo dormir a Adán, y de ese costado sacó una costilla, hizo a la mujer, hizo a la esposa. De ese costado sale sangre y agua. Dios nos está llamando a la reflexión, que esa es la iglesia.
que de ese costado nos está pidiendo Jesús que esa es la iglesia, que metamos manos, que estemos en la iglesia, que vayamos a la iglesia, que conozcamos más de Él, que conozcamos más de Cristo, que es lo que nos va a hacer libre para trabajar en la obra. Amén. Que seamos, ¿qué dice? Creyentes. Amén. Que creamos en Él, que creamos y que esperemos, que creamos y que esperemos en Él. Es importante esto de creer. Es impresionante como dice, sean creyentes y no incrédulos. Ya resucitado, ya viendo el milagro, sean creyentes. Y Dios está llamando para que todos nosotros seamos creyentes en nuestros momentos de dificultad, en los momentos dolorosos, en los momentos difíciles, como decía Alejandro. Quizás estás pasando un momento de salud, quizás estás pasando un momento de traición, de dolor, quizás estás pasando un momento laboral, económico, mental, emocional. Cree en el Señor, va a resucitar algo, va a suceder algo. Lo importante es que estés ahí presente, en la presencia del Señor, porque por esa llaga, por esas manos clavadas con clavos, por esa obra de la cruz es donde tenemos toda redención. Amén. Y lo que no quiere Dios es que nos perdamos esas grandes comisiones, esos grandes legados, que también seamos de los que siempre están, seamos de los que siempre estamos ahí a la espera de esa respuesta hasta que la veamos, que no seamos incrédulos, que seamos creyentes, que habiendo conocido, habiendo palpado de las bendiciones, seamos de los fieles, de los leales, de los que avanzan, de los que no retroceden, de los que permanecen, aún en los momentos difíciles. Te animamos a esto, a que permanezcas, si conoces a alguien que está en un momento de dificultad, a bendecirle, a apoyarlo, a estar. Si conoces a alguien que está pasando un momento difícil, ahí se conocen los verdaderos amigos, ahí se conocen las verdaderas personas. Hay una crisis en la iglesia, ahí se conocen las verdaderas ovejas. Hay un momento donde se necesita emprender algo nuevo y es un desafío grande, ahí es donde se conocen a los verdaderos creyentes. Está pasando una situación familiar que te tiende a decir, mira, más bien quédate con nosotros, no conviene tanto esto, ¿por qué nos causas este dolor? Lo más importante es avanzar y estar en el lugar que corresponde, porque estando en el lugar que corresponde es donde tus anhelos, tus sueños, tus respuestas van a venir. ¿Y dónde quiere que estés el Señor? En su presencia, donde Él está, ahí el Señor trae bendición. Ya estamos finalizando y queremos hablar, nuestro hermano Ángel de Capital nos ha llamado, pide por trabajo fijo, también por sus hijas, por su sobrino Juan Miguel de 9 meses, que está internado en terapia intensiva, así que vamos a estar orando también. Ángel, Dios te bendiga, fiel oyente, está siempre ahí adelante. También María de Loma Hermosa, por problemas de salud y por trabajo también pide una iglesia para congregarse. Te animamos, hermana querida, que puedas venir a la iglesia. No estás lejos, ¿sí? Estamos en la calle José Ingenieros 3651, ahí en José León Suárez, así que tranquilamente podés estar viniendo. Vamos a ser muy, pero muy bien recibida. No queremos dejar de orar por las personas que nos llaman. Para cada uno de nosotros es de gran valor, cuanto más para Jesús, el que estés ahí, a los pies de la emisora, escuchando. Seguramente que el Señor traerá una respuesta, Tomasa, para tus caderas, o Nilda, para tu malestar que estás pasando en este momento, o para Ángel, o para María, para cada persona que nos está escuchando. El estar ahí, escuchando una palabra, atentos a lo que Dios hablará, es solamente decirte que el Señor obrará. Que así como Dios dio una palabra para Juan y para María, seguramente que Dios está trayendo una palabra para ti de fortaleza, de fe, de esperanza, de decirte no temas, yo te ayudo, yo soy tu sanador, como decía el pastor, con esas manos que él abrazó niños y sanó tantos enfermos. Amén. Ese es el mismo Jesús que no murió solamente en la cruz, sino que también resucitó y que se le presentó a Tomás, amén, a los discípulos, a sus hermanos. Yo creo que fue impresionante para ellos cuando lo vieron resucitado. Yo creo que la mayoría dijo, uy, cómo nos perdimos la escena de estar ahí en la cruz. Yo creo que fueron
fueron muchas cosas que tuvieron que pasar por el corazón de las personas. Y creo que el Señor para tu vida traerá respuesta de sanidad, porque Él es la llaga Amén. que fue colocada en la cruz del Calvario para salvación y sanidad de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros sanados, Tomasa. Por su llaga fuimos sanados nosotros, Amén. Nilda. Por su llaga, Amén. Ángel, tu bebé, Sí, Padre. que está allí en terapia, Sí, Dios. puede colocar sus manos, porque no creemos en un Amén. Cristo que murió y que quedó en la cruz, sino uno que resucitó Amén. y que está vivo, Sí, Dios. y que es el de hoy, de ayer y por los siglos. Y creemos que Él puede venir a la habitación de tu niño y colocar sus manos y levantarlo, y así Amén. sobre toda persona que es creyente. Que no seamos incrédulos, es la consigna de hoy. No seamos de los Gloria incrédulos, a no Dios. seamos de los que se van, no seamos de los que están en el lugar que no corresponde, sino seamos de los que están presentes siempre a la espera de una respuesta. Y creemos en esas sanidades, en esos milagros de vida, Amén. en esas respuestas que el Señor está trayendo, y que lo único que tenemos que Gloria hacer a es Dios. avanzar a pesar de la dificultad. Amén. Amén. También mandan saludos Rodrigo de Catamarca, Recreo. Dios siga bendiciendo en gran manera sus vidas y los siga usando grandemente. Manda el saludo Rodrigo. Amén. Maravilloso Bueno. campamento tuvimos allí, preciosos jóvenes en Catamarca, quienes animamos desde aquí que Amén. sigan corriendo, porque Dios tiene Sigan grandes cosas adelante. en Recreo. Amén. Que sigan ahí a los pies de la cruz de Cristo, creyendo que el Señor resucitará sueños, resucitará propósitos, resucitará familias, iglesias, que a los que dudaban el Señor se les parará al frente y les dirá: miren, yo soy. Si tienes que meter tu dedo Amén. en mi llaga, mételo, pero te estoy comprobando que yo soy el Dios, el que hago la obra. Muy bien, muchas gracias, Pastor Héctor. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios, que Dios le bendiga. Iglesia, para adelante con Dios. Gracias, Pastora. Les amamos a todos y que Dios me los bendiga en gran manera, y que en todo vean las respuestas, que Amén. en todo vean el favor de Dios, y no se los olvide, estar presentes para Jesús. Jesús los vio, estaba allí presente. Ser creyentes y no ser incrédulos. Saludamos a los chicos de Marcando Diferencia. Hasta el próximo lunes. Dios te bendiga. Buena semana. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre, no